Hola, buen día. Mi nombre es Mariela Guadalupe Pérez Guerra, estudiante de séptimo semestre de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hoy les hablaré acerca del tema de la acidosis metabólica. Bueno, para comenzar definiremos lo que es un ácido, el cual es una sustancia que puede donar iones de hidrógeno, manteniéndose en los fluidos corporales en una concentración fisiológica normal de 40 nanoequivalentes por litro. En una dieta occidental típica se producen aproximadamente 15.000 milimol de dióxido de carbono que pueden generar ácido carbónico al combinarse con agua y de 50 a 100.000 equivalentes de ácido no volátil al día, principalmente ácido sulfúrico derivado del metabolismo de aminoácidos que contienen azufre. Cabe destacar que este tipo de dietas son consideradas dietas acidógenas, ya que es rica en alimentos con gran cantidad de proteínas como la carne, el huevo, el pescado y los quesos principalmente, por lo que pueden contribuir a aumentar los niveles de hidrogeniones en el cuerpo, conllevando a una acidosis metabólica de bajo grado. Así que hay que tener cuidado con los alimentos que consumimos y llevar una dieta lo mejor balanceada posible. Para que el cuerpo mantenga una concentración de iones de hidrógeno fisiológica normal, deben tener lugar los siguientes tres procesos. Amortiguación por amortiguadores extracelulares e intracelulares, entre los que destacan principalmente el fosfato, el amoníaco y el bicarbonato. Ventilación alveolar, que controla la presión parcial del dióxido de carbono. Excreción renal de iones de hidrógeno. Introduciéndonos un poco más al tema, comenzaremos con definir lo que es una acidosis metabólica. La acidosis metabólica es cuando hay un aumento de concentración de iones de hidrógeno en el cuerpo y se reduce la concentración de bicarbonato con un pH bajo. El bicarbonato, cuando interactúa con un ion de hidrógeno, se transforma en ácido carbónico y gracias a la enzima anhidrasa carbónica se disocia en carbono y agua. Sin embargo, cuando hay un exceso de carbono pueden revertirse las reacciones y generar hidrogeniones. Por lo tanto, puede haber una alteración en la presión parcial de dióxido de carbono disminuyendo su valor normal, tratando de compensar el incremento de hidrogeniones y regresar al pH a sus valores normales. Patogenia. La acidosis metabólica puede ser producida por tres mecanismos principales. El primero de ellos por un aumento de la generación de ácido, el cual podemos encontrarlo en una acidosis láctica. En una persona sana, la producción diaria de lactato es sustancial, aproximadamente 20.000 equivalentes por kilogramo al día, y generalmente se metaboliza piruvato en el hígado, los riñones y en menor grado en el corazón. En presencia de disfunción mitocondrial, el piruvato se acumula en el citosol y se produce más lactato. Otra de las causas del aumento de la generación de ácido es la cetoacidosis, que se puede deber a una diabetes no controlada por consumo excesivo de alcohol, generalmente en un paciente desnutrido o ayuno. La cetoacidosis se produce cuando aumenta el suministro de ácidos grasos libres al hígado o aumenta la conversión preferencial de ácidos grasos a cetoácidos. Esta vía se ve favorecida, como lo mencioné anteriormente, cuando la insulina está ausente, como en el estado de ayuno. Otra de las causas es por ingestiones o infusiones. Entre ellas podemos encontrar la de metanol, ya que este es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa en formaldehído y luego en ácido fórmico. También lo podemos observar en envenenamiento por etilenglicol.
Este es convertido por la alcohol deshidrogenasa primero en glicoaldehído y luego en ácidos glicólico y glioxílico. El ácido glioxílico se degrada a varios compuestos, incluido el ácido oxálico, que es tóxico, y la glicina, que es relativamente inocuo. Otro de los mecanismos de esta patogenia es la pérdida de bicarbonato, que puede ser a través del tracto gastrointestinal. Dichas pérdidas pueden ocurrir en estados diarreicos, fístulas con drenajes del páncreas o del tracto gastrointestinal inferior, y a veces vómitos si ocurren como resultado de una obstrucción intestinal. También lo podemos encontrar después de la implantación ureteral en el colon sigmoide o la creación de una vejiga urinaria de reemplazo con un asa corta de ilion. Otra de las causas de pérdida de bicarbonato es en la acidosis tubular renal proximal, principalmente la de tipo 2, ya que aquí hay un defecto en el transporte y reabsorción tubular renal proximal del bicarbonato filtrado. Otro de los mecanismos de la acidosis metabólica es la disminución de la excreción de ácido renal. Una de sus causas es la insuficiencia renal. Dietas con alta carga ácida ocasionan un incremento en la producción de amonio en las células tubulares, cuyo objetivo es neutralizar la carga de hidrogeniones, provocando hipertrofia tubular e hiperfiltración glomerular, la cual es considerada una etapa temprana y reversible de la enfermedad renal crónica. Otra de las causas es la acidosis tubular renal distal tipo 1 y la tipo 4. En la tipo 1, el defecto en este tipo de acidosis tubular renal es una disminución en el ion de hidrógeno neto secretado por las células intercaladas de tipo A del conducto colector. Y la tipo 4, esta es la forma más común de acidosis tubular renal en adultos y resulta de la deficiencia o resistencia a la aldosterona. El conducto colector es un sitio importante de acción de la aldosterona. Allí estimula la reabsorción del ion sodio y la secreción del ion potasio en las células principales y estimula la secreción de hidrogeniones en las células intercaladas de tipo A. El hipoaldosteronismo, por lo tanto, se asocia con una disminución de la reabsorción del ion sodio en el conducto colector, hipercalemia y acidosis metabólica. Por lo tanto, la hipercalemia también reduce la producción de amonio tubular proximal y disminuye la absorción de amonio por la extremidad ascendente gruesa, lo que conduce a una reducción en la concentración medular de amoníaco intersticial, y esto disminuye la capacidad de los riñones para excretar una carga de ácido y empeora la acidosis. Si se aumenta el dióxido de carbono, se aumenta el número de hidrogeniones, por lo que en el sistema nervioso central, en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo, se encuentra el núcleo cardiorrespiratorio, el cual es sensible a concentración de iones hidrógeno. Por lo tanto, si estos se aumentan, activan el núcleo respiratorio y este a su vez aumenta la frecuencia respiratoria, por lo que el cuerpo responde a la acidosis metabólica intentando normalizar el pH mediante compensación respiratoria. Esta respuesta comienza en la primera hora y se completa en 12 a 24 horas. Conduce a la hiperventilación alveolar con una caída de la presión parcial de dióxido de carbono. Normalmente, la presión parcial de dióxido de carbono cae por 1 a 1.3 milímetros de mercurio por cada 1 milequivalente por litro en la concentración sérica de bicarbonato, o por cada cambio de 10 milímetros de mercurio en el dióxido de carbono hay un cambio de 0.08 en el pH, de tal manera que la concentración de bicarbonato y dióxido de carbono se moverán en la misma dirección, es decir, ambos aumentarán o ambos disminuirán. Estos cambios direccionales siempre actuarán para devolver el pH hacia el rango normal. Estas reglas funcionan bien para la acidosis metabólica leve a moderadamente grave, en la cual el bicarbonato se encuentra entre 7 y 22 milequivalentes por litro, para acidosis metabólica más severa, donde hay un bicarbonato inferior a 7 milequivalentes por litro.
El dióxido de carbono debe reducirse al máximo al rango de 8 a 12 milímetros de mercurio. Para determinar si existe una respuesta compensatoria adecuada, podemos hacer uso de la ecuación de Winter, en donde el dióxido de carbono es igual a 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Clasificación. La brecha aniónica en suero se calcula típicamente como la diferencia entre el catión principal de sodio y los principales aniones medidos, cloro y bicarbonato, y se puede usar para clasificar las acidosis metabólicas en dos grupos. El primero de ellos, acidosis con desequilibrio aniónico alto, donde el anion gap es mayor de 10 a 12 milequivalentes por litro. Para recordar de una manera sencilla las causas, utilizaremos la regla mnemotécnica Goldmark, donde la G representa o se refiere principalmente a los glicoles como etileno y propileno, la O a la oxoprolina, la L al lactato, la D de lactato, la M de metanol, la A aspirina, la R de insuficiencia renal y la K de cetoacidosis. El segundo grupo corresponde a las acidosis metabólicas sin desequilibrio aniónico o hiperclorémica, en la cual el anion gap es menor o igual de 10 a 12 milequivalentes por litro. Igualmente, aquí utilizaremos una regla mnemotécnica para recordar las causas de la acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico, ACRUD. La A corresponde a una carga ácida, la C a insuficiencia renal crónica, la siguiente C a inhibidores de la anhidrasa carbónica, la R a acidosis tubular renal, la U a ureteroenterostomía, la E a expansión o extraalimentación y la D a diarrea. Se producen principalmente cuando el bicarbonato se pierde, ya sea por medio del tracto gastrointestinal o los riñones o debido a un defecto de la acidificación renal. Entre los mecanismos podemos encontrar la adición de ácido clorhídrico a los fluidos corporales, pérdida de bicarbonato desde los riñones o el tracto gastrointestinal, por lo que los riñones reabsorben cloruro de sodio para mantener el volumen, o por expansión rápida del volumen con solución salina normal que da como resultado un aumento en la carga de cloruro que excede la capacidad renal para generar cantidades iguales de bicarbonato. En el cuadro clínico podemos encontrar hallazgos visuales como oscurecimiento, fotofobia, escotomas, visión borrosa y ceguera. En cuanto a los hallazgos auditivos, se encuentra tinnitus. En hallazgos renales puede haber nocturia o poliuria. En hallazgos cardiovasculares podemos encontrar palpitaciones, dolor en el pecho. En cuanto a hallazgos neurológicos, podemos encontrar dolor de cabeza, cefalea, letargo, confusión, estupor o coma. Se puede observar disnea subjetiva de la observación de hiperventilación del paciente en los hallazgos pulmonares. En los hallazgos gastrointestinales podemos encontrar náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, polifagia o anorexia. En los hallazgos musculoesqueléticos puede haber debilidad muscular generalizada o dolor óseo principalmente. Exploración física. En cuanto a la parte neurológica, podemos encontrar parálisis de los nervios craneales por intoxicación por etilenglicol o edema retiniano por ingestas de metanol. En la parte cardiovascular podemos encontrar arritmias ventriculares, reducción de la contractilidad cardíaca y la respuesta inotrópica a las catecolaminas, lo que resulta en hipotensión e insuficiencia cardíaca congestiva. Un hallazgo también muy importante y que es característico de esta patogenia es la respiración de Kussmaul, que es una respiración deliberada, lenta y profunda, una forma de hiperventilación que sirve para aumentar el volumen de ventilación minuto. En cuanto al sistema musculoesquelético, se asocia con una importante enfermedad ósea por la amortiguación ósea del carbonato de calcio. La acidosis metabólica ocasiona una disminución en la actividad de los osteoblastos y una activación de los osteoclastos, la cual está mediada por el incremento en la liberación de beta-glucuronidasa.
El incremento en la actividad de los osteoclastos estimula de forma directa la movilización de calcio y fósforo desde el hueso, con la finalidad de amortiguar hidrogeniones y mantener el pH sérico en rangos de normalidad. Lo anterior incrementa también la excreción urinaria de calcio. De forma crónica, este proceso puede ocasionar alteraciones óseas. Se observan malformaciones de huesos largos en pacientes pediátricos, por ejemplo, resistentes a la vitamina D, raquitismo y fracturas en pacientes adultos. Diagnóstico. La acidosis metabólica se diagnostica cuando se reduce el pH sérico y la concentración de bicarbonato sérico es anormalmente baja. Nos podemos apoyar de pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Los electrolitos séricos o plasmáticos, análisis de gases en sangre, el cálculo de la brecha aniónica y una historia clínica detallada para establecer la etiología y un examen físico con frecuencia son suficientes para determinar la causa de la acidosis metabólica. Análisis de orina. La orina normalmente se vuelve más ácida. Si el pH de la orina es superior a 5.5 frente a la acidemia, este hallazgo es consistente con una acidosis tubular renal tipo 1 y es típica en el envenenamiento por salicilato. Los pacientes con toxicidad por etilenglicol pueden presentar cristales de oxalato de calcio. Estudios de imagen. Las radiografías abdominales, tomografía computarizada y o imágenes ecográficas renales pueden mostrar cálculos renales o nefrocalcinosis en pacientes con acidosis tubular renal distal. Electrocardiograma. Para detectar anormalidades que resultan de los defectos de los desequilibrios electrolíticos, por ejemplo, hipercalemia, y se pueden utilizar otras pruebas ya más especializadas que dependerán de la causa subyacente. Tratamiento. El tratamiento de la acidosis metabólica varía según el trastorno subyacente. El tratamiento de la acidosis metabólica aguda mediante terapia alcalina generalmente está indicado para elevar y mantener el pH plasmático. También debe de considerarse en la acidosis metabólica bien compensada con inminente insuficiencia respiratoria. Como la acidosis metabólica continúa en algunos pacientes, el aumento del impulso ventilatorio para reducir la presión parcial de dióxido de carbono puede no ser sostenible debido a la fatiga muscular respiratoria. La terapia con bicarbonato de sodio sigue siendo el agente alcalinizante más utilizado y se recomienda en pacientes con acidosis metabólica aguda grave con pH menor de 7.1 o en pacientes con lesión renal. En estos pacientes puede prevenir potencialmente la necesidad de diálisis y puede mejorar la supervivencia. Generalmente se logra con viales de 50 ml de bicarbonato de sodio hipertónico. Por otro lado, la acidosis metabólica aguda menos grave generalmente no requiere tratamiento con bicarbonato, basta con tratar la patología subyacente. Entre las consecuencias de esta terapia está la sobrecarga de volumen, por lo que los diuréticos de asa pueden usarse en estas circunstancias. Otra consecuencia es un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono. El citrato de potasio puede ser útil cuando la acidosis se acompaña de hipocalemia, pero debe usarse con precaución en presencia de insuficiencia renal y debe evitarse en presencia de hipercalemia. En la acidosis tubular renal tipo 4, por lo general, no se requiere la terapia con alcalinizantes porque en muchos pacientes el grado leve de acidosis se corrige al lograr la normocalemia. La terapia de reemplazo renal debe considerarse una vez que las medidas descritas no controlan la hipercalemia o la acidosis. La trometamina, tris-hidroximetil-aminometano, también llamada TAM, tris y trometamol, es una alternativa al bicarbonato de sodio. Es un aceptor de protones y no genera un exceso de dióxido de carbono y no requiere la presencia de un paciente con ventilación adecuada. En general, se prefiere TAM sobre el bicarbonato en pacientes con acidosis mixta y dióxido de carbono alto. TAM se ha utilizado para tratar la acidemia severa debido a sepsis, hipercapnia permisiva, cetoacidosis diabética, acidosis tubular renal, gastroenteritis e intoxicaciones por drogas.
La hemodiálisis debe considerarse en cualquier paciente con acidosis metabólica significativa, insuficiencia renal o síntomas visuales. La hemodiálisis es efectiva para eliminar metanol y etilenglicol, así como sus metabolitos tóxicos, en corregir la acidosis y en la restauración de volumen extracelular. Por último, les dejo la bibliografía de donde se obtuvo la información presentada. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.